Bueno, buenas noches, queridos alumnos. Hoy nos toca desarrollar lo que es la unidad 8 y para eso voy a compartir, ¿verdad? El material. Quiero que me avisen si pueden visualizar o no. ¿Pueden ver el material? Sí, profe. Bueno, nos toca desarrollar la unidad 8, que son operaciones complementarias relacionadas con mercancías. En primer lugar tenemos lo que es fletes. El flete en la contabilidad es el costo que se genera por el pago debido al transporte de una mercancía. El flete es un costo que los emprendedores deben tomar en cuenta y considerar en la rentabilidad de su proyecto. El flete es el costo a pagar por el desplazamiento de una carga en un medio de transporte. Asimismo, el flete también puede ser definido como el costo de alquiler del medio de transporte para el traslado de productos, es decir, es el precio del servicio que presta el transportista. Los tipos de fletes. El transporte internacional por excelencia es el transporte marítimo. Por tanto, los contratos de fletes se encuentran estandarizados. Algunos de los contratos de flete en este sistema de transporte son los siguientes. El liner term, que es término del trazador de líneas. Este tipo incluye los costos de todas las fases del transporte marítimo. Desde la carga, estiva, transporte, desestiva y descarga en el puerto de embarque y en el puerto de destino. El free in, que es libre en, este flete comprende el transporte, desestiva y descarga en el puerto de destino. El proveedor se encarga de los costos de carga y estiva en el puerto de embarque. Está el free out, que es liberar, comprende la carga en el puerto de embarque, estiva y transporte. El comprador asume la desestiva y descarga en el puerto de destino, o sea, en donde llega. El free out stowed, libre adentro, afuera guardado. Este contrato solo incluye el costo del transporte, lo que libera de todos los riesgos de manipulación por parte del portador. Los otros se dividen de acuerdo al trato entre comprador y vendedor. El free line out, libre en línea. El transportista se encarga de la estiva, transporte, desestiva y descarga. Es decir, la tarifa de este contrato no incluye los gastos por la carga. El line in free out, o sea, en línea de entrada libre, comprende todos los costos excepto el costo por la descarga de la mercancía. ¿Cómo se calcula el precio del flete? Existen diferentes elementos que influyen en el precio de un flete. Por naturaleza de la carga, pueden los siguientes
pueden ser los siguientes métodos. En primer lugar, por el peso. En el flete por peso se usa como base de cálculo la tonelada métrica. Es utilizado en el transporte de mercancía particularmente pesada. En segundo lugar, por volumen. En esta forma de cálculo se utiliza el metro cúbico como base. Es utilizado para mercancías voluminosas que ocupan gran espacio, pero no necesariamente son pesadas. El volumen resulta de multiplicar la longitud, el ancho y la altura. En tercer lugar tenemos que por unidad, principalmente utilizado en el transporte marítimo. También se puede establecer el flete por unidad de contenedor. En cuarto lugar, por valor de carga. Este caso se aplica para las cargas con precios elevados. Esto con el objetivo de estimular al transportista para tomar las precauciones necesarias para evitar daños. Además de la información anterior, también el precio del flete puede ser afectado por la distancia que se debe recorrer. Otro punto es la devolución, del latín devolutio. Devolución es la acción y efecto de devolver. Este verbo hace mención a volver algo a su estado previo, restituir algo a la persona que lo tenía antes, corresponder a un favor o a rechazar un encargo o un pedido por no responder a aquello que se esperaba. Por ejemplo, tenemos que realizar la devolución de la mercadería defectuosa cuanto antes. Otro, el vendedor me dijo que no aceptaban devoluciones. Otro punto es, si no está conforme con el producto, llama por teléfono y arregla su devolución. Es lo que normalmente se suelen escuchar. En el detalle o venta al detalle, una devolución de mercancías o mercaderías es el proceso mediante el cual un cliente que ha comprado una mercancía previamente la devuelve a la tienda y a cambio recibe efectivo por devolución o en algunos casos otro artículo, igual o diferente pero de valor equivalente, o un crédito para usar en la tienda. Muchos minoristas aceptan devoluciones siempre que el cliente tenga un recibo, el ticket o la factura de compra como prueba de la compra y siempre que se cumplan ciertos requisitos que dependen de las políticas del minorista. Entre estos encontramos normalmente exigencias como que la mercancía esté en buenas condiciones como para revenderse, que las causas del deterioro o pérdida de calidad no sean imputables al cliente, que no haya pasado más de una cierta cantidad de tiempo después de haber realizado la compra, o bien que se proporcione la identificación de compra y de artículo. Mientras que para los minoristas no suele ser obligatorio aceptar las devoluciones, las leyes de muchos lugares requieren que los distribuidores publiquen su política de devolución en un lugar donde sea visible para el cliente antes de la compra. Hay varios por las que los clientes pueden desear devolver la mercancía, un cambio de idea, una deficiencia del producto, insatisfacción personal, una compra equivocada o una talla incorrecta, en el caso de la ropa. Puede darse el caso en que sea el fabricante quien solicita que la mercancía se devuelva a la tienda, lo que se conoce como una retirada de producto. En algunos casos, las empresas
pactan no ejecutar devoluciones por sobrecostos. A cambio de estos, conceden descuentos u otros medios de pago, por ejemplo, importación de una tela muy fina, donde en su transporte por alguna circunstancia sufrió un cambio en su calidad y la consecuencia es un producto imperfecto. Es lo que normalmente algunos hacen remates o ofertas en algunos negocios. Los tipos de devolución. La devolución, mercancía en perfecto estado. Los productos frescos, refrigerados y congelados deben ser recogidos por el proveedor tan pronto se le anuncie la devolución para evitar el deterioro de la mercancía o autorizar su destrucción o donación. Estos productos no son transportados por paqueteras ni tienen retorno en los vehículos de los operadores para evitar la contaminación de los vehículos y de los demás productos. Devolución de averías. Este tipo de mercancías se relacionará en los puntos de venta por los empleados y las separarán por sublínea y proveedor en empaques sellados, certificando su contenido y visando con nombre, cédula y firma los documentos que amparan la devolución al proveedor. Otro punto es la devolución por fecha de vencimiento. Es lo que ocurre normalmente en el supermercado. El producto debe ser recogido por el proveedor y cambiado por otro. Otro punto es la devolución por falta de almacenamiento del proveedor. Un acuerdo establecido para determinar quién asume el sobrecosto del retorno de la mercancía a su lugar de origen. Bonificación es la rebaja en el precio teniendo en consideración la cantidad y calidad de la mercadería, clase de cliente, etcétera, sin tener en cuenta la forma de pago. Forma parte del precio de costo y no se registra bajo nombre propio. Los términos de devolución y bonificación en la parte contable de una empresa o negocio se refiere a todas las operaciones que se efectúan en compras o en ventas realizadas. La devolución y bonificación de una compra se realiza de acuerdo a una rebaja de algún activo fijo o compra de mercadería. La misma puede también estar en ciertas condiciones que amerita una bonificación. Por consiguiente, las devoluciones en una compra es cuando se entra en cierto acuerdo con el proveedor para poder devolver lo que adquirimos. Ejemplo de un registro contable de devoluciones y bonificaciones sobre compras. Cuando realizamos un asiento contable, ya sea una devolución o de bonificaciones sobre compras, en contabilidad usamos una cuenta general llamada devoluciones y bonificaciones sobre compras, como por ejemplo, el 2 de enero del 2020 compramos para la venta o para vender mercadería por un valor de 100,000 y el 15 de enero del 2020 devolvemos parte de la mercadería por un valor de 30,000. El registro contable en el libro diario sería de la siguiente manera. El 2 de enero que hicimos nuestra compra, tenemos nuestra compra 100,000 en el debe. A, que sale caja. Caja va en el haber por 100,000. Y el 15 de enero hacemos la devolución de la mercadería. Por A o B motivo se devuelve. Entonces entra a caja 30,000 y devoluciones y bonificaciones sobre compras 30,000.
Como se observa en los registros del libro diario, la compra de la mercadería fue al contado. Por lo tanto, se registra con la cuenta caja. Ambas transacciones, tanto para la compra y para la devolución. No obstante, si la transacción no hubiera sido al contado y hubiéramos contraído una deuda por esa compra, los asientos contables serían de la siguiente manera. El 2 de enero compramos mercadería a crédito. Entra compra de mercadería, 100,000 en el debe y cuentas por pagar en el haber por 100,000. Y el 15 de enero se hace la devolución, cuentas por pagar, que habíamos contraído la deuda, se devuelve 30,000. A sale devoluciones y bonificaciones sobre compras, 30,000. Estos son nuestros asientos por compra a crédito y devolución a crédito. Como la compra fue a crédito sin documento de respaldo, se registra la cuenta por pagar, pero la manera de registrar el asiento es de la misma manera contra la cuenta devoluciones y bonificaciones sobre compras. Ejemplo, registro contable de devoluciones y bonificaciones sobre ventas. El asiento que se realiza cuando ocurre una venta en bonificación se la tiene que hacer con un carácter de rebaja por alguna mercadería que se vendió y que no se encuentra en buenas condiciones o cuando se devuelve parte de la venta por no encontrarse la mercadería de acuerdo a lo que el cliente requiere. A continuación te mostramos un ejemplo de cómo registrar una devolución y bonificación en las ventas. El 2 de enero del 2020 se vende mercadería al contado por un valor de 100,000 y el 15 de enero la persona que nos compró la mercadería nos devuelve por un valor de 30,000. El registro en el libro diario sería de la siguiente manera. El 2 de enero entra caja a venta por 100,000. Entra caja porque entra efectivo y sale mercadería que es venta. Y el 15 de enero el señor devuelve la mercadería y no entra al asiento de devoluciones y bonificaciones sobre ventas, 30,000, y sale caja porque se le devuelve los 30,000 que nos había dado al hacer la compra. Como se ve en el ejemplo, la venta fue al contado y la cuenta que registramos con la entrada de dinero es caja. Y por lo tanto, al devolvernos parte de la mercadería, registramos de igual manera caja por el retorno del dinero. Pero si esta mercadería hubiera sido vendida a través de un crédito, el registro de dicha transacción sería de la siguiente manera. El 2 de enero, cuentas por cobrar 100,000. O sea, entra cuentas por cobrar por las ventas que estamos haciendo. Entra cuentas por cobrar a ventas por 100,000. Y el 15 de enero del 2020 entra devoluciones y bonificaciones sobre venta 30,000 y sale cuentas por cobrar 30,000 por el compromiso o por la deuda del cliente. Como la venta fue a crédito y le estamos haciendo una bonificación o rebaja, tendrá que disminuir la deuda del cliente y los que nos deberá el cliente solo será la diferencia.
O sea que de los 100.000 que le habíamos vendido nos devolvió 30 y sobra solamente ya 70. Descuentos. Es la rebaja en el precio por pago anticipado o pago inmediato contra la entrega del bien. Si el descuento lo obtiene el comprador, representa una ganancia y contablemente se utiliza la cuenta contable de descuentos obtenidos. Como las ganancias se acreditan, el comprador registrará esta cuenta en el lado del deber. Si el vendedor es el que otorga o concede el descuento, esta representa una pérdida y contablemente se denomina descuentos cedidos o concedidos. Como las pérdidas se debitan, esta cuenta se registrará en el lado del debe. Descuento comercial. El descuento comercial es un tipo de descuentos de efectos que consiste en una operación de financiación a corto plazo ofrecida por entidades financieras. Un cliente presenta un título de crédito a una entidad financiera para que ésta le anticipe el importe del crédito que aún no ha vencido. Esto supone la cesión de dicho crédito a la entidad que a partir de ahora se encargará de la gestión de cobros del crédito al deudor del cliente. La empresa recibirá un anticipo del valor nominal menos los intereses que se generen de esta operación y los gastos de gestión. Además, cederá a la entidad una porción de los derechos de cobro futuros, o sea que aún no han vencido, de la empresa, debidamente documentados en el documento de crédito. El descuento se podrá realizar o llevar a cabo con las siguientes formas de créditos comerciales: a corto plazo, que puede ser a 30, 45 o a 60 días, emitidas por nuestra legislación. Y tenemos los documentos que son pagarés, recibos, letras de cambio o facturas. En el descuento comercial, la entidad financiera no asume el riesgo de impago por parte del deudor. Es decir, que finalmente el deudor no paga dichas facturas, el costo es asumido por el cliente. En este caso, la entidad financiera cargará a su cliente el nominal del crédito más una comisión. Antes de aceptar anticipar un importe, normalmente la entidad financiera solicita avales o garantías de su cliente. Esta puede negarse a aceptar aquellos efectos que se le presenten a anticipar que él estime oportunos. Es decir, en el descuento comercial intervienen tres partes. En primer lugar, cliente. Empresa que contrata los servicios de la entidad de crédito y que busca anticipar una o varios créditos. En segundo lugar, la entidad financiera. Entidad que se encarga de anticipar el pago de los créditos pendientes de su cliente. Y en tercer lugar, el deudor. Es la persona que emite el crédito comercial al cliente del descuento comercial por haber recibido productos o servicios de él. Esta operación está destinada a proporcionar liquidez a las empresas clientes sin tener que esperar el vencimiento de los créditos y permite eliminar los costes administrativos derivados de la gestión de cobros. Aún así, existen otras alternativas de financiación a corto plazo, como el factoring o el descuento de pagarés, que resultan menos costosas. Hay distintas formas de realizar un descuento comercial.
Se pueden diferenciar dependiendo de la frecuencia de su uso en función de las comisiones y gastos acordados con el cliente y en función del tipo de efecto que se descuenta. ¿Qué tipos de descuentos comerciales existen? En función de frecuencia de uso. En primer lugar, línea de descuentos permanente. El cliente hace uso del servicio de descuento de forma recurrente con la entidad financiera. La entidad y el cliente negocian las condiciones sobre el volumen de efectos a descontar, requisitos para la renovación y tipos de intereses. En segundo lugar, descuento circunstancial. El cliente hace uso del servicio de descuento de forma puntual. A veces las empresas, por diferentes motivos, se pueden encontrar con la necesidad de requerir liquidez y hacen uso del descuento comercial de forma excepcional. Otro tipo de descuento es en función de las comisiones que la entidad financiera acuerda con el cliente, que pueden ser ordinario. Al valor nominal se le descuenta tanto las comisiones como los intereses y es el más común en nuestro medio. El forfait, las comisiones como el tipo de interés aplicado son fijos. No varían en función del plazo de vencimiento ni de los posibles riesgos. Otro tipo de descuento es en función del tipo de efecto comercial que se descuenta. El proceso es diferente dependiendo del tipo de efecto que se descuente. Primero, de letras de cambio. Para realizar un descuento de letra de cambio, el librado tiene que aceptarla y devolverla al librador. Solo así se podrá descontar mediante el endoso a una entidad de crédito. La aceptación de letra es de carácter voluntario y obliga al deudor a pagarla a su vencimiento. La entidad de financiación se guarda el derecho de penalizar el descuento de letras no aceptadas con una comisión. Además, es conveniente que el pago de la letra esté domiciliado en una entidad de crédito, ya que también existe una penalización por falta de domiciliación, o sea que por falta de domicilio. En este sentido, las letras aceptadas y domiciliadas son las que menor riesgo de impago presentan. En segundo lugar, están los de pagarés cambiarios. Tanto si el pagaré es nominativo o extendido a la orden, su descuento comercial funciona igual que el de la letra de cambio. Este se endosa a la entidad financiera y tiene que acompañarse con los correspondientes timbres para que haya una mayor facilidad judicial para recuperar el dinero si se produce un impago. Habitualmente, la entidad bancaria calcula el importe correspondiente a estos, ejerciendo funciones de entidad liquidadora y recaudadora de la agencia tributaria, y los adeuda a la empresa detallando en los gastos de remesa correspondientes. De recibos negociables. Si se expiden a la orden, como los pagarés, su descuento no se diferencia del de las letras, ya que están sometidos al pago de los timbres correspondientes. Perdón. Los recibos se pueden descontar a través de la banca electrónica o mediante el envío de ficheros que incluyan sus datos con formato normalizado, consiguiendo simplificar las tareas administrativas y reducir movimientos de papeles y desplazamientos.
Luego tenemos lo que son descuentos por pronto pago. El descuento por pronto pago es un incentivo ofrecido por un acreedor a su respectivo prestatario. Consiste en reducir la deuda pendiente si se cancela antes del vencimiento, dentro de un plazo acordado al momento de realizar la operación. La palabra descuento procede del verbo descontar y significa, según la Real Academia Española, rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré, etc. En el caso del descuento por pronto pago, que también se conoce como descuento en efectivo, esta disminución del importe que pagar se debe a un motivo concreto. Este es la prontitud en la liquidación de la factura. Existen algunos términos relevantes para entender cómo funciona el cálculo de los descuentos. En primer lugar, plazo de descuento, plazo en el que es posible utilizar el descuento. O sea que es el tiempo que te da para que vos puedas utilizar tus descuentos, que pueden ser días, meses. Tasa de descuento. En segundo lugar, la tasa de descuento. El porcentaje de descuento por pronto pago que se aplica a la factura. O sea que muchas veces te dice si pagas anticipadamente, te damos tanto por ciento de descuento. En tercer lugar, importe del descuento, que es la cantidad de descuento tras haber aplicado la tasa correspondiente. Es el monto que tenés que pagar. En caso de no haber fijado ninguna otra fecha, el cliente normalmente dispone de 30 días para el pago de la factura desde que disfruta del servicio o recibe el bien. Si por el contrario, si se ha establecido un determinado plazo, este empezará a contar en el momento en que el cliente reciba la factura electrónica o la factura normal. En ningún caso se podrán exceder los 60 días naturales. Si bien la ley garantiza al cliente un plazo de 30 días para saldar la deuda con el proveedor, los proveedores pueden recurrir a algún incentivo que impulse al cliente a pagar la factura con una mayor prontitud, como puede ser el descuento por pronto pago. De esta forma, el vendedor consigue una mayor liquidez y ofrece a los clientes una oferta mejor, reduciendo de este modo también el riesgo de impago. Aunque el plazo de aplicación del descuento y la tasa suelen moverse dentro de unos valores, se aconseja tanto a vendedores como a compradores descubrir exactamente cuáles son los más convenientes. En definitiva, todo aquel que tenga la oportunidad de aplicar estos descuentos no debería perderlo de vista, puesto con toda probabilidad permitirá aumentar la liquidez a corto plazo de la empresa sin un coste exagerado. Por ejemplo, para un préstamo a 90 días, se ofrece un descuento del 2% si el deudor paga en los primeros 30 días. Esto último es una opción, más no un deber del sujeto financiado. O sea que no es una obligación de que tenés que pagar sí o sí antes de 30 días. Hiciste un trato de un préstamo a 90 días, solamente que te hacen un descuento si es que pagas anticipadamente. La idea de este mecanismo es alentar al prestatario a saldar sus obligaciones lo más pronto posible. Características del descuento por pronto pago. Entre las características del descuento por pronto pago destacan, primero, usualmente se establece entre proveedor y cliente siendo ambas empresas. Segundo, aumenta la probabilidad de que el deudor pague el crédito. En consecuencia, disminuye el porcentaje de las cuentas a cobrar catalogado como incobrable. Tercero, el acreedor ofrece el descuento por pronto pago con el fin de obtener más disponibilidad de efectivo en el corto plazo.
Es decir, se está sacrificando una entrada futura de dinero a cambio de un ingreso inmediato, aunque sea más pequeño. O sea que va a ganar menos, pero va a recuperar su dinero en un corto tiempo. Cuarto, al no cobrar la deuda completa, el acreedor reduce su margen de ganancia. Quinto, proviene normalmente de un crédito de proveedores, que es un tipo de financiamiento por el cual una compañía obtiene insumos asumiendo un compromiso de pago a futuro. Y sexto, el impuesto del valor agregado IVA generado por la compra-venta corresponde al monto de la deuda luego de efectuar el descuento. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Hay No, alguna profe, ninguna pregunta? pregunta.